Hola, buenos días chicos. ¿Qué tal? ¿Cómo lleváis la semana? Vaya semana que llevamos sin matemáticas. Espero que esta situación ya mejore y pase mucho tiempo hasta que vuelva a suceder. Que tengo muchas ganas de veros y ya seguro que el lunes me tenéis por allí por el aula. Bueno, eh, creo que ya habrán pasado los 10 minutos de lectura obligatoria. Hoy os traía preparada una lectura sobre Euclides. Euclides fue un griego, matemático griego de la antigüedad, que recopiló en una obra llamada Los elementos de Euclides, pues todas las matemáticas de su época. Esa obra es muy famosa porque tiene 13 volúmenes. Es una obra magnífica. Hoy vamos a comenzar directamente con la tarea que teníamos pendiente del día anterior. Esos ejercicios eran de la página número 27. Vamos a comenzar con el ejercicio número 25. El ejercicio número 25 nos dice que expresemos esas operaciones como una sola potencia. El apartado A nos dice que 10 elevado a 4 está dividido entre 5 elevado a 4. Si recordamos, aquí en este caso aplicaríamos la propiedad número 5, que era aquella que decía que al tener los mismos exponentes dejaríamos el mismo exponente y dividiremos las bases. 10 dividido entre 5, que sale a 2, y por tanto saldría de resultado 2 a la cuarta. El apartado B es muy similar al anterior. Tendríamos 12 elevado a 7 dividido entre menos 4 elevado a 7. En este caso, al tener dos signos seguidos en matemática, el segundo debería estar escrito entre paréntesis. Nuevamente aplicaremos la propiedad número 5, dividiremos lo que son las bases, 12 lo dividiremos entre menos 4 y dejaremos el mismo exponente, en este caso 7. Por tanto, 12 entre menos 4, que sale menos 3, y todo elevado a 7. Pasamos ahora al apartado C. El apartado C nos dice menos 9 elevado a 6 y todo dividido entre 3 elevado a 6. Misma propiedad, número 5. Dividimos las bases, lo vamos a hacer directamente, menos 9 entre 3 sale menos 3 y dejamos de exponente el 6. Muy facilito para vosotros. Apartado D. En este caso ya vamos a cambiar de propiedad. De hecho, este apartado D podemos efectuarlo de dos formas diferentes. ¿Por qué? Porque podemos aplicarlo mediante la propiedad número 1, es decir, cuando las bases son iguales, dejamos la misma base y sumamos los exponentes, que nos saldría de resultado 2 elevado a 12. O también podríamos aplicar este mismo apartado, 2 a la sexta por 2 a la sexta, aplicando la propiedad número 4. La propiedad número 4 decía que si tenían el mismo exponente y las bases estaban multiplicando, pues multiplicaríamos dichas bases y dejaríamos el mismo exponente, saliendo de resultado 4 elevado a 6. Aquí algunos podrían pensar que estos resultados son diferentes. Si nosotros excepcionalmente usáramos hoy la calculadora, obtendríamos tanto en la parte de arriba como en la parte de abajo como resultado 4096. Es decir, si multiplicamos el número 2 12 veces o el número 4 6 veces, obtenemos como resultado 4096. Es decir, sería la misma forma de efectuar ese ejercicio. Pasamos ahora al apartado E. El apartado E nos dice menos 4 elevado a 5 multiplicado por menos 2 elevado a 5. Nuevamente vamos a aplicar la propiedad número 4. Al aplicar la propiedad número 4 multiplicaríamos las bases, menos 4 por menos 2, que sale más 8, o directamente podríamos poner si queremos 8, y todo elevado a 5. Y ya por último, apartado F de este primer ejercicio 25. El apartado F nos dice 2 elevado a la cuarta multiplicado por menos 5 elevado a la cuarta. Nuevamente vamos a aplicar la propiedad número 4. Vamos a dejar el mismo exponente, que el exponente sin en este caso el número 4, y entre paréntesis multiplicaremos las bases. 2 por menos 5 saldría menos 10. Solo como recordatorio, si tenemos paréntesis, como aquí ocurre, y el exponente de la potencia es par, recordemos que el resultado de esta operación saldrá positivo. Sin embargo, en el apartado B, si recordamos, cuando tenemos una base negativa entre paréntesis y un exponente impar, el resultado de esta operación saldrá un número negativo. Mucho ojo con eso,
Cuando sea par será de una manera y cuando sea impar será de otra manera totalmente diferente. Pasemos ahora al ejercicio siguiente, ejercicio número 26. Este ejercicio es un poco más difícil que el anterior, puesto que los apartados que ahí aparecen tienen paréntesis para poder aplicar lo que es la jerarquía de las operaciones. Dice lo mismo, reduce to a single power, es decir, reduce a una sola potencia. Vamos a enfrentarnos al apartado A. El apartado A sería muy sencillo para vosotros, sería x elevado a 2 y todo elevado a 5. Este se resolvería aplicando la propiedad número 3, potencia de una potencia, o lo que es lo mismo, x elevado a 2 por 5, x elevado a 10. Apartado B, idéntico, pero con la letra m, m elevado a 4, todo entre paréntesis, elevado a 3. Aplicamos nuevamente la propiedad 3 y multiplicaríamos los exponentes, 3 por 4, m elevado a 12. Apartado C, comienzan las dificultades. En este caso, el libro, en vez de usar paréntesis, usa corchetes. Los paréntesis y los corchetes en matemáticas significan lo mismo. Lo que pasa es que depende del autor del libro o del ejercicio, usa uno u otro para darle más o menos importancia al ejercicio. Nosotros, por seguir la misma notación del libro, vamos a usar esos corchetes. Tanto si son corchetes como si son paréntesis, lo que tenemos que realizar primero es el interior de ellos. En este caso, tendríamos que aplicar en el interior la propiedad número 2, que la propiedad número 2 decía que cuando las bases eran iguales, se dejaba la misma base y se restaban los exponentes. 10 menos 6, que saldría de exponente 4. Y ahora bien, podemos poner los mismos corchetes o podríamos cambiarlos por paréntesis. Es lo mismo. Ahora aplicaríamos la propiedad número 3, como en el apartado anterior, y multiplicaríamos ambos exponentes obteniendo como resultado a elevado a 8. Pasamos ahora al apartado D. En este apartado, en vez de escribirlo con corchetes, el libro usa paréntesis. La primera potencia que aparece no tiene ningún exponente. Tenemos que recordar que cuando no tenga exponente, el exponente que está aquí escrito es el número 1. Yo recomiendo que siempre que ocurra eso se lo pongamos para evitar errores en el cálculo. Dicho esto, vamos a calcular el interior del paréntesis. Ese interior del paréntesis lo resolveremos con la propiedad número 1, aquella que nos decía que cuando las bases eran iguales se dejaba la misma base y se sumaban los exponentes. En este caso, como los exponentes son el 1 y el 3, saldrá de resultado a elevado a 4 y todo a su vez elevado a 3. Nuevamente usaremos la propiedad número 3 y obtenemos de resultado a elevado a 3 por 4, que sale 12. Trabajar con potencia con base una letra o trabajar con potencia con base un número es prácticamente lo mismo. Vamos ya finalizando el ejercicio con los apartados E y F. En primer lugar, el E. El apartado E nos dice x elevado a 5 dividido entre x elevado a 2 y todo a su vez multiplicado por x elevado a 4. Nuevamente tenemos que aplicar lo que es la jerarquía de las operaciones, es decir, tendremos que resolver el interior de ese paréntesis. Ese interior del paréntesis lo resolveremos con la propiedad número 2, la cual nos dice que si tienen la misma base y se están dividiendo, pues se restan los exponentes. En este caso, 5 menos 2 saldría x elevado a 3. Y todo multiplicado por x elevado a 4. Ahora, al tener dos potencias con la misma base que se están multiplicando, aplicaríamos la propiedad número 1, obteniendo como resultado x elevado a 3 más 4, x elevado a 7. Para finalizar este segundo ejercicio, tenemos el apartado F. El apartado F nos dice x elevado a 6 multiplicado por x elevado a 4 y todo dividido entre x elevado a 7. En este caso, volvemos a resolver, respetando la jerarquía de las operaciones, el interior del paréntesis. Ese interior del paréntesis se resuelve sumando ambos exponentes, la propiedad número 1, es decir, x elevado a 10, 6 más 4, 10. Y todo eso tiene que estar dividido por x elevado a 7. Ahora aplicaríamos la propiedad número 2 y restando esos exponentes obtenemos de resultado x elevado a 3. Una vez finalizados los ejercicios de la página 27, vamos a pasar a los ejercicios de la página 31. Estos ejercicios también son sumamente interesantes, sobre todo el ejercicio 11, en el cual
aparecen diversas propiedades entremezcladas. Vamos a comenzar, como hemos dicho, con el ejercicio 10. El apartado A es muy sencillito. Tendríamos A elevado a 3 dividido entre B elevado a 3. La dificultad de este ejercicio es que en vez de trabajar con números, pues estamos trabajando con letras. Pero nos damos cuenta que ambos exponentes son iguales y por tanto aplicaremos la propiedad número 5 en su resolución. Es decir, dividiremos A entre B y todo lo elevaremos a 3. ¿Y cómo se divide A entre B? Bueno, pues A entre B sale como resultado A entre B. Es una operación que no se puede hacer. ¿Por qué no se puede hacer? Porque A y B son, en principio, números desconocidos. Pasamos ya al apartado B. Nos dice A elevado a 5 dividido entre B elevado a 5. Sería exactamente igual al apartado anterior. Aplicamos la propiedad número 5 y tendríamos que A dividido por B y todo a su vez elevado a 5. Y ya habríamos finalizado el apartado. Apartado C. Idem de lo mismo, A elevado a 4 multiplicado por A elevado a 2, tendríamos como resultado que al ser las bases iguales, aplicaríamos la propiedad número 1 y quedaría A elevado a 4 más 2, se suman ambos exponentes, saliendo A elevado a 6. Continuando con el apartado D, tenemos que x elevado a 6 lo vamos a multiplicar por x elevado a 4. Volveríamos a aplicar la propiedad número 1, dejando la misma base y sumando los exponentes. 6 más 4, 10. Para ir finalizando, tenemos el apartado E, que nos dice x elevado a 3 y todo a su vez elevado a 3. Esta propiedad es conocida como potencia de una potencia, que era la propiedad número 3 de nuestras propiedades estudiadas en los vídeos anteriores. En este caso multiplicaríamos ambos exponentes 3 por 3 y aunque muchos de vosotros pensáis que 3 por 3 es 6, pues no. En este caso 3 por 3 es 9, x elevado a 9. El último de nuestro apartado sería el apartado F. Este apartado nos dice menos 5 elevado a 7 dividido entre menos 5 elevado a 5. Al ser las bases iguales, dejaríamos la misma base, menos 5, y restaríamos los exponentes. 7 menos 5, que sale menos 5 elevado a 2. En este caso se me ha olvidado comentar que la propiedad que estamos aplicando sería la propiedad número 2. No está de más decir que como tenemos un exponente par y tenemos una base negativa entre paréntesis, el resultado de esta operación saldría un número positivo, en este caso más 25. Aunque dice el ejercicio que expresa como una sola potencia y el ejercicio acabaría aquí, no está de más recordar que siempre que tengamos una base negativa entre paréntesis elevada a una potencia par, el resultado saldrá positivo. Vamos a pasar al último de los ejercicios que teníamos para hoy. Es el ejercicio número 11. Este ejercicio sí es realmente difícil y será muy parecido a los ejercicios que pongamos en la prueba escrita del próximo 20 de octubre. Así que máxima atención en su resolución. El ejercicio número 11 nos dice calculate. Al decir calculate, eso significa que tenemos que calcular en cada apartado el resultado final, no solo expresarlo como una sola potencia. Además, si observamos cada uno de esos apartados, solo aparecen números, no tenemos ninguna letra. En el examen habrá ejercicios tanto con letras como con números. Apartado A. 10 elevado a 4 dividido entre paréntesis 5 elevado a 3 por 2 elevado a 3. Respetando la jerarquía de las operaciones, primero tenemos que hacer el interior del paréntesis. Si recordáis, las operaciones que no se realizan se vuelven a escribir. Por tanto, escribimos el 10 elevado a 4, el signo de dividir, el paréntesis y el otro paréntesis. Dentro de ese paréntesis vamos a aplicar lo que era la propiedad número 4. Esa propiedad que nos decía que si tenían el mismo exponente se multiplicaban las bases. 5 por 2 sale 10 y dejamos el mismo exponente.
Ahora que ambas bases son iguales, pues podemos aplicar la propiedad número 2, es decir, bases iguales dividiéndose, se deja la misma base y se restan los exponentes. 4 menos 3, que viene a salir 1. Incluso podríamos aplicar aquí la propiedad número 6. La propiedad número 6 que nos decía que cuando teníamos un número elevado a la unidad, salía como resultado el propio número, en este caso 10. Apartado B, menos 15 elevado a 6 dividido, abrimos corchete, abrimos paréntesis, menos 5 elevado a 4 por 3 elevado a 4. Cerramos corchete. Nuevamente tenemos que aplicar lo que es la jerarquía de las operaciones y resolver el interior del corchete. Vuelvo a insistir en que la parte del ejercicio que no se realiza tenemos que volver a copiarla. Dentro de ese corchete observamos que son dos potencias que se están multiplicando y que tienen el mismo exponente. Por tanto, volvemos a aplicar la propiedad número 4. Es decir, menos 5 por 3 saldría de resultado menos 15 y menos 15 lo dejaríamos con exponente 4. Ahora, como tenemos dos potencias con la misma base que se están dividiendo, aplicaríamos la propiedad número 2 y diríamos que dejamos la misma base, que la base sería menos 15, y restamos los exponentes 6 menos 4, que saldría 2. Ya para finalizar el ejercicio, como dice calculate, tendríamos que calcular lo que sale menos 15 elevado a 2. Como la base es negativa y está entre paréntesis y el exponente es par, pues tendríamos que multiplicar menos 15 por menos 15 dos veces, que en este caso saldrá un resultado positivo y como resultado 225 positivo. Pasemos ahora al apartado C. El apartado C es muy similar a los anteriores. En todos ellos intervienen diferentes operaciones como estamos observando. Este nos dice menos 9 elevado a 5 multiplicado por menos 2 elevado a 5. Cerramos corchete y todo dividido entre 6 elevado a 5. Como venimos diciendo, primero tenemos que efectuar el interior del corchete. En este caso, como son dos potencias que tienen el mismo exponente, dejamos el mismo exponente y multiplicamos las bases, aplicando la propiedad 4. Si multiplicamos menos 9 por menos 2, saldría el resultado más 18. Ese más 18 continuaría elevado a 5. Y ahora dividiríamos ese resultado entre 6 elevado a 5. Si observamos, ahora la propiedad que tenemos que aplicar sería la propiedad que nos dice que dos potencias del mismo exponente que se están dividiendo, pues se deja el mismo exponente y se divide las bases. Es la propiedad número 5. Entonces nos saldría de resultado 18 dividido entre 6, que sale de resultado 3, y 3 elevado a 5, que sería 3 por 3 por 3 por 3, 243. Para finalizar el ejercicio 11, nos vamos a enfrentar al apartado D. En este caso abrimos corchete, menos 5 elevado a 9 multiplicado por 4 elevado a 9. Y todo a su vez dividido entre 20 elevado a 6. Como ya venimos diciendo, primero efectuaremos el interior del corchete. En este caso, como tienen el mismo exponente y se están multiplicando, aplicaremos la propiedad número 4. Esa propiedad nos dice que vamos a dejar el mismo exponente y vamos a multiplicar las bases. En este caso nos quedaría menos 20 elevado a 9. Y todo a su vez dividido entre 20 elevado a 6. En este ejercicio llegamos a la primera dificultad realmente importante. Si observamos, estas dos bases son diferentes. Son diferentes, pero muy similares. Lo que ocurre es que una base es positiva y la otra base es negativa. Podríamos por un momento imaginarnos que las dos bases son el número 20 y luego operar los signos con la regla de los signos. Es decir, como la primera base es negativa y la segunda base es positiva, el resultado de esa cuenta saldrá negativo. Y ahora bien, teniendo en cuenta que ambos son números 20, pues podríamos aplicar la propiedad de bases iguales
en la que se dividen dichas potencias y por tanto lo que se hace con ellas es restar los exponentes, es decir, aplicaríamos la propiedad número 2. Por tanto nos quedaría 20 elevado a 3. 20 elevado a 3 sería 20 por 20 por 20, quedaría de resultado 8000, pero en este caso sería un 8000 negativo, puesto que si observamos el signo menos no lo hemos puesto dentro del paréntesis. Aún así, si el menos 20 lo hubiéramos puesto entre paréntesis y lo hubiéramos elevado a una potencia impar, también obtendríamos de resultado menos 8000. Hay algunos ejercicios, como ocurre en el apartado D y como otro ejemplo que vimos, que son un poco ambiguos. En esos casos siempre tenemos que ir con mucho cuidado, haciendo especial hincapié y mostrando mucha atención a los signos. Bueno, pues hasta aquí la corrección de hoy. Ahora vamos a continuar brevemente con el punto 6, que era el que estábamos trabajando en clases anteriores. El punto 6 se titulaba Powers and Roots. Ya estuvimos hablando el otro día de las potencias y hoy nos vamos a centrar en lo que son las raíces. ¿Qué son las raíces? Bueno, pues las raíces podríamos decir que es la operación contraria a las potencias. Es decir, para nosotros resolver las raíces nos vamos a ayudar de las potencias. Por ejemplo, para resolver raíces cuadradas nos ayudaremos de las potencias elevadas a 2. Para resolver raíces cúbicas nos ayudaremos de las potencias elevado a 3 y así sucesivamente. Vamos a ver qué elementos tienen las raíces. Las raíces tienen los siguientes elementos. Tienen el primero de ellos, y más notorio, el símbolo de raíz. Es el símbolo más característico. El numerillo que viene aquí expresado en pequeño recibe el nombre de índice y el número grande que viene escrito aquí debajo recibe el nombre de radicando. Y ya por último, lo que sale al otro lado del igual se le llama resultado de la raíz o incluso se le llama simplemente raíz. Bueno, ya hemos visto su elemento, ya hemos dicho que están relacionadas con las potencias y ahora la mejor manera de enfrentarse a ellas pues es haciendo unos pequeños ejemplos. Antes de hacer estos ejemplos tenemos que tener en cuenta que dependiendo del signo del radicando y dependiendo de la paridad o imparidad del índice, las raíces tendrán un resultado, dos resultados o ningún resultado. Veámoslo. El índice siempre será un número natural mayor o igual a 2. Si es 2, pues se llaman raíces cuadradas, si es 3, se llaman raíces cúbicas, si es 4, pues se llaman raíces cuartas y así sucesivamente. Este índice nosotros lo podemos clasificar de dos formas. Lo podemos clasificar en índices pares o índices impares. ¿Por qué hacemos esta pequeña clasificación? Pues porque dependiendo si el índice es par o es impar, el radicando tiene que ser de una manera o de otra. Por ejemplo, si el índice es par, el radicando automáticamente tiene que ser siempre positivo. ¿Por qué no puede ser el radicando negativo? Pues porque si el radicando fuera negativo y el índice fuera par, la raíz no tendría solución. Eso lo veremos más adelante con un ejemplo. En caso de que el índice sea par y el radicando sea positivo, como resultado tenemos siempre dos soluciones, dos raíces. Dos soluciones, dos resultados, dos raíces. En el caso de que el índice sea impar, el radicando puede ser positivo o negativo, no importa. Puede ser radicando positivo, o también puede ser radicando negativo. Y en este caso, en vez de tener dos soluciones, solo tenemos una solución. Una solución que ya veremos más adelante con los ejemplos, que esa solución conservará el signo del radicando. Conservará el signo. ¿Qué quiere decir esto? Pues que si el radicando es positivo, tendremos una solución positiva y si el radicando es negativo, tendremos una solución
negativa. Y ya por último, por descartarlo, y bueno, más que descartarlo, por mencionarlo y que quede aquí reflejado, cuando sean pares, vamos a ponerlo como una observación bastante grande, ojo, cuando sean pares, cuando el índice sea par y el radicando sea negativo, la raíz no tiene solución real. Repito, índices pares, radicando positivo, tendremos dos soluciones. Esas dos soluciones, una será solución positiva y otra será una solución negativa. Índices impares, el radicando podrá ser positivo o negativo, no habrá problema y siempre saldrá una única solución. Esa única solución podrá ser positiva cuando el radicando sea positivo y podrá ser negativa cuando el radicando sea negativo. Y como nota importante, como ojo, como advertencia, como trampa que cae siempre en los exámenes, si el índice es par y el radicando es negativo, tenemos que no hay solución real. Veamos todo esto con unos ejemplos. Si recordamos, al principio hemos dicho que las raíces están relacionadas con las potencias. Vamos a empezar, por ejemplo, con las raíces cuadradas. La raíz cuadrada de 25. A esto que hemos escrito aquí se lee, esto se lee, raíz cuadrada de 25. ¿Por qué se llama raíz cuadrada? Porque el índice que aquí hay, que no se ve, es un índice 2. Tenemos ahí de índice el número 2, que es un número, como todos ya sabemos, es un número par. Como tenemos un radicando positivo, número 25, y tenemos un índice par, porque se llama raíz cuadrada, el índice es 2, tendremos siempre dos soluciones. Tendremos una solución positiva y una solución negativa. ¿Cómo resolvemos la raíz de 25? La raíz de 25 sale igual a más 5 y menos 5, puesto que más 5 al cuadrado es igual a 25. Y puesto que menos 5 al cuadrado también es igual a 25. Es decir, la raíz cuadrada de 25 tiene dos soluciones diferentes, una positiva y otra negativa, porque hay dos números que al elevarlo al cuadrado sale de resultado nuestro radicando. Vamos a ver algún otro ejemplo. Por ejemplo, vamos a ver ahora la raíz cúbica de 8. Para resolver la raíz cúbica de 8, lo primero que tenemos que tener en cuenta es si el índice es par o impar. En este caso, nuestro índice es impar. Nosotros sabemos que si el índice es impar, el radicando puede ser o positivo o negativo. No hay ningún problema. Pero lo que sabemos es que el signo del resultado, el signo del número que vamos a escribir aquí, coincidirá con el signo del radicando. Como en este caso el radicando es positivo, el resultado de esta raíz también saldrá positivo. ¿Cómo averiguamos el número que da como resultado esta raíz? Pues simplemente tenemos que buscar un número que, elevándolo al cubo, digo al cubo porque es raíz cúbica, salga como resultado 8. Es decir, ese número que estoy buscando cuando yo lo eleve a 3 tiene que salir como resultado 8. ¿Qué número elevado a 3 sale como resultado 8? Bueno, pues podíamos probar con el 1, podíamos probar con el 2, podíamos probar con el 3, podíamos probar con el 4, con el 5, con el 6 y así sucesivamente. Si probamos con el 1, pues 1 elevado a 3 nos sale 8, el 1 no puede ser. Si probamos con el 3, 3 elevado a 3 sale 27, no hemos pasado. Pues parece ser que el candidato a ser solución de esta raíz sería el número 2. ¿Por qué? Porque 2 elevado a 3 sale 8. Es decir, el resultado de esta raíz es 2.
en este caso más 2. Y la explicación de por qué sale más 2 es porque la raíz cúbica, como hemos visto aquí, se relaciona con las potencias elevadas a 3. ¿Qué pensáis de la siguiente raíz? Por ejemplo, la raíz cuadrada de menos 16. Bueno, lo primero que tenemos que observar es que es una raíz de índice par. Es decir, el número que hay aquí escrito es un número par, porque se llama raíz cuadrada. Y lo que también estamos observando es que el interior de la raíz, lo que hemos llamado radicando, en este caso es negativo. ¿Qué ocurre? Vamos a recopilar información que tenemos aquí arriba escrita. ¿Qué ocurre cuando el índice es par y el radicando es negativo? Pues lo que ocurre es que no tiene solución real. Por tanto, automáticamente la raíz de menos 16 podemos decir que no tiene solución real. Y se acaba el ejercicio. No podemos encontrar solución. La solución de este apartado es que no tiene solución. Vamos a buscar algún otro ejemplo. Por ejemplo, en este caso vamos a hacer la raíz cúbica de menos 125. Ahora todos podríamos pensar también que como el radicando en este caso es negativo, pues esta raíz no tiene solución, como pasaba con el caso anterior. Pero no es así. No es así porque lo primero que tenemos que hacer es observar que el índice en este caso es impar. Siempre que el índice sea impar, el resultado de esta raíz conservará el signo del radicando. Es decir, si el radicando aquí es negativo, menos 125, el resultado de este ejercicio, de este apartado, también saldrá negativo. Y ahora lo que tenemos que hacer con ayuda de las potencias es encontrar un número que elevado a la tercera potencia salga como resultado 125. Es decir, un número elevado a la tercera potencia sale de resultado 125. Pues volvemos a probar. Podría ser el número 1, el número 2, el número 3, el número 4, el número 5, el número 6, punto suspensivo. El 1 no es porque 1 elevado a 3 es 1, el 2 no es porque 2 elevado a 3 es 8, el 3 tampoco es porque es 27, el 4 tampoco es porque 4 por 4 es 16 y 16 por 4 es 64, y el 5, pues 5 por 5 es 25 y 25 por 5 sale 125. Es decir, que la solución que estamos buscando para este ejercicio sería 5, aunque como conserva, como ya hemos dicho, conserva el signo, el resultado sería menos 5. Como puede ser que aún no esté claro, vamos a hacer dos ejemplos más y con esto dejamos la clase de hoy. Fijaros, vamos a hacer la raíz cuarta, vamos a hacerlo un poquito más complicado. Vamos a hacer la raíz quinta de 32, vamos a hacer también la raíz quinta de menos 32 y vamos a hacer también la raíz cuarta de 16 y la raíz cuarta de menos 16. Si os dais cuenta, en estos 4 ejemplos se recogen potencias pares, potencias impares, radicandos positivos y radicandos negativos. Sería como un resumen de todo lo anterior. Vamos a empezar, si queréis, por las más fáciles. Las más fáciles yo considero que son siempre las impares. ¿Por qué? Porque las impares conservan el signo. Es decir, esta primera impar saldrá de resultado un número positivo. ¿Qué número positivo saldrá? Pues saldrá un número positivo que al elevarlo a 5 dé como resultado el número 32. ¿Por qué elevado a 5? Pues porque si el índice es 5, esto se relacionará con las potencias de exponente 5. ¿Qué número puede ser? Bueno, pues el número que estamos buscando aquí sería el 2. ¿Por qué el 2? Porque 2 por 2 por 2 5 veces sale de resultado 32. Por tanto, el resultado del primer ejemplo, de esto último, sería 2. Vamos a por el segundo. El segundo, como es también impar,
sabemos que el resultado también conservará el signo. Es decir, si aquí tenemos menos 32, el resultado será menos algo. ¿Y cuánto es ese menos algo? Bueno, pues ese menos algo será algo elevado a 5, que dé como resultado pues 32. Casualmente, el número que estamos buscando es el mismo de arriba, es decir, sería 2. Por tanto, el resultado de esta raíz será menos 2. Vamos a por la tercera. La tercera, a diferencia de las anteriores, tiene un índice par. Cuando el índice es par, tenemos que fijarnos siempre muy bien en el radicando. ¿Por qué? Porque cuando el radicando sea negativo, no tenemos solución real. Y cuando el radicando sea positivo, tendremos siempre dos soluciones diferentes. Una positiva y otra negativa. Si os parece bien, vamos a hacer primero el último, porque el radicando es negativo y por tanto llegaríamos a la conclusión de que no tiene solución real. Y si nos centramos ahora en la anterior, pues tenemos que saber automáticamente que salen dos soluciones. Dos soluciones que una va a ser positiva y otra va a ser negativa. ¿Cuáles serían esas dos soluciones? Bueno, pues tenemos que pensar en un número que elevado a ese índice, es decir, elevado en este caso a 4, porque el índice es 4, tiene que salir como resultado 16. ¿Qué número elevado a 4 sale 16? Pues el número que buscamos vuelve a ser el 2. ¿Por qué? Porque 2 por 2 por 2, 4 veces sale 16. Entonces, en este caso, ¿cuántas soluciones tendríamos? Pues tendríamos dos soluciones diferentes que serían más 2 y menos 2. Bueno, chicos, no os doy más vueltas con el tema de las raíces. Es un tema que hay que estudiarlo con tranquilidad y reforzarlo en casa haciendo ejercicio. Por ello, os voy a mandar de la página 25 del libro de texto algunos ejercicios. Serían los ejercicios del plan de trabajo 1 y 2. Estos ejercicios los debéis de trabajar este fin de semana. También debéis de estudiaros bien la teoría, ver tantas veces como necesitéis este vídeo y el lunes, que me comprometo con vosotros a estar presencialmente en el aula, pues podréis hacerme todas las preguntas, ¿vale? Bueno, pues pasad un excelente fin de semana y nos vemos el lunes. Hasta pronto.